La semana pasada hablamos de que la tentación de Jesús más grande de su vida no fue la que provocó el diablo, ¿se acuerdan? Lo llevó al desierto y puso tentación sobre él. La realidad que la tentación vino del mismo Satanás sobre Jesús. Y algunos, tal vez leyendo la escritura, podemos creer que esa fue la tentación más grande que tuvo Jesús. Pero vimos ahí que esa tentación vino no consigo mismo, sino vino de Satanás hacia él. Pero luego vimos también que cuál fue realmente la tentación más tremenda de Jesús, y fue la que tuvo en el Getsemaní, consigo mismo. Ni siquiera fue la del desierto. La batalla más grande que Jesús tuvo con su propio cuerpo, con su propia mente y su voluntad, fue consigo mismo en el Getsemaní. Porque ni siquiera en el desierto sudó de la manera que lo expresa en su narración Lucas. Dice que aun cuando estaban sus lágrimas y era su sudor como gotas de sangre, eso no lo vemos en el desierto. No lo vemos sufrir de una manera tan fuerte como en el Getsemaní. Así que estuvimos hablando de la batalla consigo mismo. Y hoy quisiera hablarte de algunos conceptos de batalla en ese mismo capítulo. No tiene que ver nada esta enseñanza con libros de guerra espiritual y todo ese asunto, sino tiene que ver con la misma esencia del mismo Jesús, batallando con él mismo, batallando con su propia naturaleza. Recuerden que es Dios, pero también es hombre. Entonces batalla con su naturaleza. Yo quisiera que fueras conmigo al pasaje inicial. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, verso 42. Ahí estamos haciendo nuestro estudio de la semana pasada y de esta. Lucas capítulo 22, versículo 42. Dice la palabra, voy a leerlo en 3 traducciones, el mismo verso. Voy a darle lectura en 3 traducciones y luego vamos a empezar a estudiar el pasaje en toda su extensión de lo que dice Lucas 22, versículo 42, ¿ok? Dice la palabra en la versión 60 que tengo aquí, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Ahora aquí vamos viendo las palabras que se van comparando. En la Biblia, en la traducción Dios habla hoy, dice, dijo Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, te damos gracias y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable y nos lleve a toda verdad, y podamos hoy entender esta riqueza de enseñanza que nos vas a dar por medio de las Escrituras. Que todos los que estamos aquí tengamos un corazón receptivo para oír tu palabra, para entender lo que tú quieres decirnos, lo que tú quieres hablarnos, y que seamos entendidos de lo que particularmente tú hablas a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Así que estas 3 porciones de la Escritura y traducciones tienen una palabra muy resaltante. En el verso, en la versión 60, vemos la palabra, si quieres, pasa de mí esta copa, pasa de mí. En la versión la Nueva Traducción Viviente dice, te pido que quites. Ve a la humanidad de Jesús, te pido que quites esta copa de sufrimiento. Y en la traducción Dios habla hoy, dice, si quieres, líbrame. Ahora quiero que notes la expresión de cada traducción. Está reflejando Jesús su humanidad. O sea, ahí nos queda claro que en ese momento, aunque es Dios y es hombre, bíblicamente, que después
para los que a lo mejor están nuevos en la vida cristiana y no entienden ese concepto, después explicaremos esto, pero la parte importante de este pasaje es que Jesús está hablando de su humanidad, está en un punto de quiebre, está en un punto difícil para él. Por eso las palabras son interesantes subrayarlas en esa versión. Dice la 60, que pase de mí esta copa, que quites esta copa, que me libres de este trago amargo. ¿A cuántos de nosotros nos podemos ir a este pasaje y decir, yo le he dicho al Señor en oración, si es posible, por favor, quita esta prueba de mí? ¿Cuántos en algún momento hemos pedido eso? Todos. Si es posible, quita, líbrame, por favor. Es más, yo he visto oraciones porque yo mismo las he hecho. Estamos hablando de humanidad. Señor, por favor, si pudieras, y creo que puedes, que no existiera esto que estoy creyendo, esto que estoy viviendo. Si fuera posible que no fuera real, qué bueno. Pero te digo algo, es real. Lo que tú y yo vivimos es ¿qué? Porque somos humanos. Estamos viendo la parte humana de Jesús. Ahora, todos nosotros tenemos tendencia de hacer lo que queremos, porque la lucha en nuestra humanidad es entre lo que yo quiero y lo que dice la palabra. Hay una batalla muy tremenda en la Escritura. Y de hecho esta es la última noche. De hecho el pasaje trata con la última noche que Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos aquí. No solo es la lucha consigo mismo, sino que tiene discípulos sentados ahí que al parecer y al juicio de cada uno, a lo mejor tú y yo pudiéramos pensar, ninguno de estos estaba preparado, listo para relevar el trabajo en la tierra que Jesús había hecho. Wow, eso me anima mucho, porque a veces queremos buscar, escucha lo que te voy a decir, queremos buscar líderes perfectos y no los hay. Había líderes sentados esa noche, esa última noche. No eran perfectos. Pregunto, ¿Jesús lo sabía? Por supuesto. Ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno. Jesús lo sabía. Jesús sabía que en su humanidad iba a batallar con hacer la voluntad del Padre. Si no, no dijera la Escritura de esta manera. Nos muestra un Jesús humano realmente. Pero traemos tendencia a hacer lo que queremos muchas veces en nuestra voluntad. Ahora, muchas veces como personas también alegamos para hacer lo que queremos. Nos vamos hasta las últimas consecuencias para alegar y defender lo que yo quiero hacer, lo que mi mente piensa hacer, porque esa es la tendencia humana. Y otros consiguen cualquier cosa y de cualquier forma para salirse con la suya, porque se trata de humanidad. Vemos a un Jesús en un Getsemaní luchando consigo mismo. Pero ¿sabes qué? Ahora esto se va a poner muy, muy bueno, porque pareciera que el pasaje nos deja una idea. Pues sí, está luchando en su humanidad, está diciendo, si es posible, pase de mí esta copa, si quieres, líbrame. La otra porción dice, si quieres también evítalo o quítalo. Está hablando de que no quiere, está luchando en su humanidad, pero al final sigue, no termina su oración ahí, sino que hace énfasis y dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos han vivido en esa lucha entre que sufres por hacer la voluntad de Dios? Ahora, ¿cuántos saben que se sufre por hacer la voluntad de Dios? Más cuando tienes que perdonar a alguien. ¿A poco no se sufre? Y me lo pones aquí enfrente, Señor. No porque seas. Pero dices, me lo pones aquí enfrente y sufres con hacer la voluntad de Dios. Pero aquí vamos a entrar en algunos conceptos de esta batalla. Ahora, yo veo que en la vida de Jesús, imagínate, 33 años, estaba joven, ¿no? ¿Quién tiene aquí 33 años? O por ahí así. 1,
2, más o menos decían que yo tengo 33. Pero 33 años, ¿estaba chamacón, sí o no? Estaba joven. Y con 33 años se mete en una batalla que yo me quedé mucho rato meditando en esto. Te voy a decir por qué. Aprende esto. Yo lo estaba concibiendo y masticando cuando me vino en la lectura. Yo digo que Jesús tuvo batallas comunes en el camino de su ministerio. Todos casi sus 33 años fueron batallas comunes, porque en ninguna batalla su sudor fue como gotas de sangre. En ninguna de las batallas que tuvo, escucha lo que te voy a decir, en el resto de su humanidad y su ministerio vemos una lucha tan agresiva como la que está en Getsemaní. No lo encuentras. Vamos a recordar un poco. Por ejemplo, sufrió rechazo, ¿no? ¿Cómo no lo rechazaron tú lees los evangelios? Los 4 evangelios, sería bueno que te los avientes, pero escudriñalos y tú no ves una batalla tan intensa, aunque le podía que la gente no oyera su mensaje, pero al final era una batalla común. Lo que te voy a enseñar en este momento es que tú hagas una diferencia en ti. ¿Cuáles son las batallas comunes y realmente cuál es la batalla más dolorosa en tu vida que día a día te cuesta? Hay batallas comunes, por ejemplo el rechazo. Yo veo que gente con el rechazo ya está tirando la toalla. Yo digo, esa es una batalla tan común, el rechazo. Y alguien dice, ay no, una batalla de rechazo es la más relevante en mi vida. Pues estás mal, porque no fue la batalla más grande que tuvo Jesús. ¿Qué más? Oposición. ¿Cómo tuvo oposición durante los 33 años casi? ¿Cuánta gente no se oponía a juzgarlo, a cuestionarlo? Bueno, pensemos tantito en que su propia familia lo cuestionó, sus propios hermanos, los grandes estudiosos de la ley lo cuestionaron. Sin embargo, ¿sabes qué? Para él no significó eso una gran batalla. Eran batallas comunes. Aún con su identidad, el mismo diablo le dijo, si eres hijo de Dios, eso no fue una batalla común. Él sabía que era hijo de Dios, no tenía que probar nada. Híjole. Pero ¿qué tal cuando se le toca a Jesús el hacer la voluntad del Padre en el Getsemaní? Y dices, vas a morir en una cruz por toda esta raza pecadora, los que te han rechazado, los que se han opuesto, los que han dicho, vas a morir por él. ¿Tú te imaginas en ese Getsemaní? Yo creo que si tú y yo estuviéramos ahí, vamos a decir, ¿y yo por qué? Pero Jesús no dijo eso, porque entendió que todas las batallas, hasta antes del Getsemaní, fueron batallas comunes. Pero la batalla con la que estaba peleando ese día era consigo mismo. La batalla más grande que tú y yo tenemos es con nuestra propia voluntad, con hacer la voluntad del Padre. Todo lo demás que tú puedas ver son batallas comunes. Y te voy a decir de una vez de esta, cualquier batalla que tengas común la vas a pasar, cualquiera. Pero la batalla con hacer la voluntad de Dios es una batalla que sí hay que sudar, sí hay que dar de todo, de sí mismo. Ahora, esta batalla del capítulo 22 es una batalla específica. ¿Por qué? ¿Por qué es específica la batalla que Jesús tiene consigo mismo en el Getsemaní? Porque hay varias cosas que están en juego. Una de las grandes cosas que estaban en juego era cumplir la misión. Ya la había empezado, no la podía ¿qué? Terminar. No podía quedarse sin terminarla. O sea, no era lo mismo una batalla común a tener un objetivo principal. Tenía que morir a sí mismo, a sus propios deseos, a su propia voluntad. Así que una de las cosas que me llama la atención era cumplir la misión.
Pero lo más tremendo era cumplir el objetivo del Padre, no de Él. Por eso en esta versión comenzamos a leer: si es posible, quita de mí esta copa. Si es posible, líbrame. Si es posible, Señor, que no pase por ello. Me quedé pensando en todo esto. Está viviendo Jesús en su naturaleza humana. Te pido que quites, pero sin embargo Él sigue orando. Pero quiero que se haga tu voluntad. Quiero que se haga tu voluntad. La pregunta que esta mañana te hace la Escritura es: ¿cuál es tu batalla específica? No la batalla común. ¿Cuál es tu batalla específica? Puedes tener muchas batallas comunes. Pues es común que tú digas: ay, estoy batallando porque quiero orar pero no puedo. Es una batalla común. Pero la batalla específica, ¿cuál es tu batalla específica esta mañana? Y tiene que ser la que involucre, escucha, la batalla específica tiene que ser la que involucre la voluntad de Dios. Siempre checa que cuando estás en una batalla, involucre la voluntad de Dios. Si tiene que ver con otras cosas, es una batalla común, resuélvela. Pero si tiene que ver con la voluntad de Dios, no te levantes, no dejes de orar, de buscar la palabra hasta que se cumpla la voluntad de Dios. Así que hay batallas comunes y hay batallas ¿qué? Específicas. Bueno, esta es una pruebita nada más. Vamos a entrar a lo que yo empecé a meditar en la palabra. Primero tenemos que entender: Jesús estuvo en el desierto tentado por el diablo, luego va al Getsemaní, lucha consigo mismo. Pero la pregunta aquí que conviene hacernos es: ¿cuándo es prueba? ¿Cuándo sabemos tú y yo que es una prueba lo que estamos viviendo? Eso parece algo bien sencillo. Tú tienes que aprender a diferenciar cuando estás en una lucha muy fuerte, pero ¿cuándo es prueba realmente? Y te voy a decir cuándo es prueba, algo que yo estaba leyendo pensando en esto. Una de las cosas que más llama mi atención es que tú y yo nunca nos damos cuenta ni sabemos hasta qué punto tenemos una fortaleza dentro de nosotros para algunas áreas. No lo sabemos. Pero lo que voy a la Escritura es que ¿cuándo es prueba? Bueno, vaya conmigo a Job capítulo 1. Usted conoce la historia, pero vaya ya, porque vamos a aprender algo muy interesante. Job capítulo 1, el verso 6. Job capítulo 1, versículo 6. Y pareciera que son pasajes que hemos leído, pero tienen un gran potencial y de relevancia para enseñarnos. Job capítulo 1, verso 6 en adelante. Voy a ir leyendo un poquito ahí. Dice: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos ¿de quién? De Dios. Entre los cuales vino también, ¿quién vino? Satanás. Wow, ahí estaba de metiche. Y dijo, esta lectura a mí me impresiona. Y dijo Jehová a Satanás. Bueno, yo cuando empecé a hacer la lectura dije, bueno, ¿qué onda? Ya se presentó Satanás. ¿Por qué no lo corrió? ¿Por qué no lo eliminó de esa plática? Él vino y se presentó entre los hijos de Dios. Ahora, interesante lo que sigue esta línea de versículos. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, aquí empieza una plática, una conversación. Y yo me hice preguntas. Bueno, pues estaban los hijos de Dios, ¿por qué no se puso a hablar con los hijos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué empieza una conversación con Satanás? ¿Qué onda? ¿Quién era? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús pone énfasis en una plática con el enemigo? Pero todo tiene una respuesta, todo tiene una razón. Y dice el versículo 8: y Jehová dijo a Satanás. Ahora fíjate cómo lo va a expresar.
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? No te subrayes esa palabra porque pareciera que no tiene relevancia. Ahorita vas a aprender algo. Yo digo, esta expresión es sumamente pesada. Voy a decir tu nombre, como si estuviera yo leyendo de esta manera, ¿no? Ahí está Dios. Y dice, ¿no has considerado a mi siervo Luis, Vianey, Alberto, Juan Carlos, Martín, Miguel, Jesse, Vicky? No, y ahora a mí no nombre. Pero fíjate qué tan directo es. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra, varón como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esas son las características que Dios ve, pero el punto no es ese, fíjate. Respondió Satanás a Jehová y dijo, aquí está la conversación: ¿acaso teme Job a Dios de embalde? O sea, ¿tú crees que te teme de embalde? No, claro que no. Hay algo porque él te obedece. Siempre hay algo porque el hombre te obedece. Esa plática se torna interesante. Dice ahora, ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Ahora, quiero que notes la expresión del enemigo. Él está diciendo, este cuate te teme porque no le falta nada. Dale a una persona de comer que nunca le falte nada. Escucha lo que te voy a decir. Que nunca tenga que preocuparse mañana qué voy a comprar. Dale un buen trabajo, dale una buena casa, dale ganado, dale tierras. ¿Y tú crees que va a estar preocupado? Al contrario, fíjate lo que está diciendo Satanás. Ese cuate te va a temer por todo lo que tú le has dado. ¿Me está entendiendo? Aunque no llego al punto, pero fíjate dónde va Dios y dónde está yendo Satanás sobre la gente. No le ha acercado alrededor de su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Dime cuándo alguien que abre un puesto de chocolates y a los 4 días tiene las ventas más increíbles, pues cómo no te va a temer. Es más, ya en poco tiempo tiene 5 sucursales. Dime cómo no te va a temer un hombre así. Eso es lo que está alegando Satanás. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Verso 11. Ve que Satanás está en todo. Y dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Toca las cosas que tiene material y vas a ver si no va a empezar el cuate a decir, ¿dónde está Dios? Creo que me siento abandonado. Señor, mira, me diste, ahora ya no tengo nada, me estás llevando al punto de quiebre. Y él está enfocado, Satanás está enfocado en decirle hasta cómo va a actuar el hombre. Está definiendo el enemigo como un ser humano en su humanidad puede llegar a temer a Dios según él por lo que tiene y por lo que viene de Dios. Bien, dice, sigamos. Dijo el verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí. Ahora esto está muy fuerte, ¿eh? Todo lo que tiene está ¿en dónde? En tu mano. Ahora lo repito, todo lo que tiene está ¿en dónde? En tu mano. Así que fuerte está eso, ¿no? Tu casa, tu salud, tu negocio. Le dice el Señor, todo está en tu mano. La pregunta es ¿por qué Dios se atrevió? Digo, no debería ser esa pregunta, pero es una buena pregunta porque nos va a llevar a una respuesta. ¿Por qué Dios se atrevió a entregarle todo el haber de Job en las manos de Satanás? Interesante. Dice más adelante, solamente no pongas tu mano sobre ¿quién? Sobre él. En otra traducción dice no pongas tu mano sobre su alma. Y salió Satanás ¿de qué? Y ahí comienza el relato. La torre que había construido Job tan bonita, todo lo que tenía fue una tras otra cayendo.
Yo me quedé pensando. Y vamos a considerar esto porque se pone muy bueno. Yo digo, Señor, yo no sé, lo hiciste con Job, no sé. Porque te voy a decir algo. Cuando tú piensas en Job y empiezas a leer las características, es más, cuando tú las lees, tú dices, yo no le llevo ni a los talones a Job, porque está diciendo que es perfecto, que es recto. Pero tú sabes que ante la justicia, porque dice la Biblia que somos justificados, pues, ¿por qué? Entonces, ¿cómo crees que Dios nos ve a nosotros? Igual que a Job. Tú no tienes una diferencia entre tú y Job, porque Dios te ve igual que Job. Porque no es en la perfección que tú alcanzas por sí mismo. Job no dice un varón perfecto, no porque Job había alcanzado su perfección. Imagínate, entonces no hubiese necesitado a Dios. Pero Dios lo ve en la justicia y en la gracia, lo ve temeroso, lo ve recto. Por eso cuando alguien viene y te ofende, tú eres un vil pecador, tú eres esto. Pues si hay una humanidad así, pero ante los ojos de Dios, soy justificado por la fe. ¿Me explico? Eso es lo que le está argumentando Dios. Pero ¿cuál es el punto de toda esta lectura que hicimos? ¿Cuál es la clave? Esta es la siguiente clave. Dios vio la fortaleza que estaba en Job para pasar esta prueba. Lo repito, Dios vio la fortaleza que estaba en Job para pasar esta prueba. Pero ahora viene una pregunta. Les pregunto a ustedes, ¿Job sabía su fortaleza? ¿La fortaleza que tenía? La fortaleza que Dios ha depositado. A lo mejor tú digas, ya no aguanto, pero Dios dice, aguantas eso y un poco más. Y sientes que tiras la toalla y Dios dice, no te has dado cuenta la fuerza que he puesto en ti. O sea, yo lo estoy diciendo y todo, y cuando lo leí dije, está padre como lectura, pero si eso me lo aplicas a mí, o sea, entiendo, ya me cayó el 20. Que Dios vio la fortaleza que está mejor para pasar esta prueba. Ahora entiendes por qué el argumento de Dios contra Satanás dice, aquí está todo en tu mano, hazlo. Como decimos los mexicanos, llégale, quítale todo lo que, vas a ver si no va a blasfemar. Dios sabía la fortaleza que había en Job. ¿Sabes que esta mañana Dios sabe cuál es tu fortaleza de cada uno? ¿Y sabes por qué muchas veces no nos entrega a cualquiera que nos dé una buena sacudida? Porque Él sabe hasta dónde. Por eso Santiago dice, no te sorprendas de qué, de la prueba de fuego, no te sorprendas. Porque Dios vio o ve en ti una fortaleza. Job no sabía su fortaleza. Pero aquí hay algo que preguntarnos también. Cuando tú y yo evitamos la prueba, ¿cómo sé de qué estoy hecho? Si tú y yo evitamos la prueba, ¿cómo voy a saber de qué estoy hecho? Eso está extraordinario. Déjame decirte que una vez que pases la prueba que estás pasando, vas a saber de qué estás hecho y te va a dar un gozo, porque al final, aunque Santiago dice que tengas por sumo gozo cuando estés en prueba, pero el gozo que te viene después de la prueba y que dices, wow, y no dices, ¿cómo lo logré pasar? No, Señor, qué poderoso eres para haberme atraído hasta ti nuevamente, porque el final de Job no es ese. Después de todo eso que ve Dios la fuerza, dice al último, ¿cuántas veces Dios multiplicó su bendición? ¿Cuántas veces le fue multiplicado? ¿Alguien se acuerda? 3. ¿Te imaginas? O sea, ese es el punto clave. Y no nos vamos por la bendición que venga, sino por la fortaleza que Dios ve en ti. Por eso yo cuando veo a una persona que la arrastran, le pegan, le dicen, no sirve, nunca te vas a levantar, eres un hijo del diablo. ¿Han oído que a veces le tiran grilla a la persona? Pues así como lo ves, tiene una fortaleza tremenda. Pero vamos a aprender otra parte de la escritura. ¿Cómo Dios ve la fortaleza en una persona que puede estar tirada? De hecho, Pablo lo dice, ¿no? Pablo dice que estamos afligidos. ¿Que estamos qué más?
casi abajo más bien, pero no derrotados. Porque esa es la capacidad que Dios nos da para salir adelante. Ahora, es interesante. Vea Lucas capítulo 22. Esto está muy bueno. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículo 31 al 34. Lucas 22, verso 31 al 34. También lo has leído, pero es interesante observar este pasaje. Lucas 22, verso 31. Dijo también el Señor, otra cosa similar a la de Job: Simón, Simón, hablando de Pedro, he aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué? ¿Cómo a qué? ¿Has visto cómo es la zarandeada? Qué bárbaro. Satanás te pidió, o vino delante de mí para pedirte que vivas una buena zarandeada. Ahora, es interesante porque también Jesús no evita la zarandeada. Jesús no le dice que no. Otra vez otra lección ahí. Verso 32. Eso me encantó. Pero yo he rogado por ti que tu fe, ¿qué? Ahora, pregunta, ¿qué es lo que iba a hacer Jesús en la zarandeada? ¿Cuál era la actitud de Jesús en la zarandeada? Solamente orar. Porque tú tienes que pelear en tu Getsemaní. Tú tienes que pelear en tu Getsemaní. Jesús va a estar orando por ti, el mismo Jesús. Pero aquí va las letras siguientes que tienen un gran significado. Y dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y mira lo que dice. Y tú, se dirige a Pedro, una vez vuelto, ¿cómo sabe que iba a volver? ¿Cómo sabía Jesús que iba a volver de la zarandeada? ¿Cuántos saben que muchos después de la zarandeada no regresan? ¿Cómo sabía Jesús que iba a volver? Porque lo mismo en Job, vio una fortaleza, una capacidad. Tú no sabes qué tan fuerte eres hasta que no vives una zarandeada. Tú no sabes qué tan fuerte eres hasta que vives lo que vivió Pedro y lo que vivió Job. No, yo cuando estaba leyendo estas olas dije, me agarré de los cabellos y dije, esto está fuertísimo, de verdad. Y te lo digo también no solo como Biblia, te lo digo en experiencia. Dios sabe la capacidad que tienes para salir de toda la mugre, de todo lo que viene contra ti. Así que termino de leer esto porque es interesante. Subraya, si tienes una Biblia, me encanta. Esta Biblia para predicar el domingo no la subrayo, pero la que tengo, subrayo estas partes porque son relevantes. Pongo notas, pongo fecha, porque es algo fresco que estoy aprendiendo, que estoy viviendo. Entonces le dice aquí en este versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, ahora sé que vas a volver, sé que vas a salir de la zarandeada. Él estaba viendo una fortaleza en Pedro, cuando muchos no apostaban nada por Pedro, ¿sí? Es más, tú puedes decir, te has equivocado. Pedro dijo, si es posible voy a la cárcel, no por ti. Jesús sabía que iba a fallar. Me encantó eso, porque Jesús, a pesar de esas fallas, Jesús siguió creyendo que Pedro tenía una fortaleza bien tremenda para seguirle. Y tú lo verás después predicando su primer sermón en Hechos capítulo 2. ¿Cuántas almas se convirtieron? Más de 3,000 en una prédica. Por aquel que no dabas nada, por aquel que lo negó, por aquel que decía, yo no sé quién es ese hombre. Esos son los ojos de Jesús en ese tipo de gente. Y una vez vuelto, ahora dice, confirma a tus hermanos. Y ahora él le va a hablar, se va a despampanar hablando. Pero el Señor conocía su corazón. Así que vamos entendiendo, ¿no? Todas estas cosas.
Ahora ve conmigo a otro pasaje, te voy a dar un ejemplo más de esto, creo que queda claro en este pasaje. Ve conmigo a Jueces capítulo 6, ahora ve conmigo a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Y vamos a tomar unos pasajes interesantes también de esta porción de la Escritura. Jueces capítulo 6, versículo 11 dice: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los... O sea, Gedeón estaba viviendo una etapa complicada. Estaba al frente como líder de estos israelitas. Él guardaba el alimento porque vino un tiempo de sequía, venían los madianitas y venían y robaban todo lo que ellos podían guardar. Ahora, quiero que me entiendas esto. Gedeón tenía una percepción de sí misma mala, pésima. Yo no puedo enfrentar a los enemigos, es mucha carga sobre mis hombros. Al contrario, en lugar de irme bien, me está yendo mal. ¿Cuántos creemos que cuando pensamos que nos va mal, creemos que Dios no está ahí? ¿Cuántos pensamos que cuando empezamos a perder ciertas cosas, podemos equivocarnos, que eso no es de Dios? Eso es fácil resolverlo así, pero quiero que cheques este pasaje. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisarita, hijo de Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ¿qué es la primera palabra que le dijo? Jehová está contigo. Jehová está contigo. Qué padre, ¿no? Tú crees que Dios no está contigo, pero Dios está contigo. Amén. Dios está contigo. Ahora le va a decir algo que él no lo acepta. ¿Varón qué? ¿Varón qué? Esforzado y qué más? Valiente. Yo me imagino a Gedeón llorón por todo lo que estaba pasando, llorando. Ya no puedo, creo que voy a reventar, creo que mis fuerzas no... Y oye, de repente viene algo del cielo y te dice, varón esforzado y valiente. Por favor. Yo no sé cuántos han vivido que se sienten en una derrota criminal fea y de repente Dios te habla a través de la palabra y te dice tú puedes, vas a salir adelante, y empiezas a dudar hasta de lo que estás leyendo porque ves más fuerte la situación en la que estás que lo que estás leyendo. Nota la actitud de Gedeón. Varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ahora viene el cuestionamiento. ¿Por qué, si Dios está con nosotros, por qué estoy viviendo esto? Y todavía te dice la gente de afuera, ya ves, eres cristiano, ¿cómo te va? Ya no me falta que te orine un perro. ¿No le han dicho eso? Así estaba Gedeón. ¿Pero qué estaba viendo Dios en Gedeón? Fuerza, fortaleza. ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto? O sea, él empieza a hacer una conversación hacia atrás. Sí, ya lo vimos, el poder de Dios, pero ahora ¿qué onda? ¿Dónde es el presente? Mira cómo estoy, me están robando todo el alimento, estamos pobres, yo soy el más pobre de mi familia. Empieza a entrar en una actitud de conmiseración. Déjame decirte que cuando el enemigo te agarra en el área sentimental, mental, emocional, sea física, financiera, te empieza a llevar a un punto de quiebre donde te empiezas a rendir. Si sigues leyendo el pasaje, él dice, pues yo siempre he sido el más pobre de mi familia. No tengo nada. Bueno, el resto del pasaje lo leerás en tu casa. Pero el punto clave es que Dios lo vio a pesar de toda esta crisis. ¿Cómo lo vio? Esforzado. ¿Y qué más? Y al final le dio la victoria, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que nuestro final es victorioso?
¿Por qué creen que cantábamos hace rato? Así eres tú. Así eres tú. Ese es el Dios en el que tú y yo creemos. Ese es el Dios en el que tú y yo confiamos. Ahora, quiero que terminemos esto con esta lectura. Acompáñame a 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5, para cerrar. Y Pedro nos va a dar unos consejos muy importantes aquí. 1 de Pedro capítulo 5. Los versículos 6 en adelante. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6 en adelante. Ahora, Pedro está diciendo lo siguiente, y quiero que tomes nota. Aquí te quiero dar algunos consejos, porque el punto es, escúchame, el punto es no la prueba, sino que dependa de ti cómo decides hacer la voluntad de Dios. Ese es el punto de todo. El punto no es la prueba, el punto es que dependa de ti cómo decides hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a decidir hacer la voluntad de Dios? Porque muchos entonces por eso no llegan, no vuelven. Ya no quiero más, no puedo, ya me harté. Yo tiro la toalla, esto no funciona. Depende de ti. Y Dios, de alguna manera, te permite que hagas una elección, que tomes una decisión. Y Pedro nos dice lo siguiente, capítulo 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de ¿quién? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Humillarnos. ¿Qué hizo Jesús en el Getsemaní? Se humilló. No se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Seguimos leyendo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere ¿qué? Puedes estar en la ruina, déjame decirte, pero llega un momento de exaltación. ¿Y sabes a qué se refiere un momento de exaltación? A que el fruto que Dios produce en ti por haber pasado esa prueba y ver la resistencia, cuando no tenías nada, Dios empieza a exaltarte, 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 exaltarte. Y de repente tú te das cuenta y dices, wow, parece que de todo lo que perdí, en tiempo más adelante, no solo recuperé lo que perdí, sino que Dios me dio el doble o el triple de las cosas que estuve dispuesto a perder. Para que cuando fuere el tiempo perfecto de Dios, Dios nos exalte. Verso 7. Echando toda vuestra ¿qué? Ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre Él. Tercero, entonces, hay un tercer consejo. Echa tu ansiedad sobre Él. Estás batallando, estás luchando. Tranquilo, no caigas en ansiedad. Echa tu ansiedad sobre Él. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué interesante. Él tiene cuidado de todos nosotros. Y cierra el pasaje diciendo aquí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Ojo, la palabra resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que yo hago un resumen de este versículo y aquí hay claves. Número 1, humíllate. Número 2, deposita en Él tu carga, tu ansiedad. 3, practica lo que dice la palabra. 4, manténgase alerta. 5, resista. 6, es el resultado de todo esto. A lo mejor tú no te has dado cuenta de la capacidad y la fuerza que tienes, solo Dios la sabe. Y aún ahora no podemos saberlo. Pero terminando el proceso, te va a pasar lo que le pasó a Pedro. Una vez vuelto. Diga conmigo, una vez vuelto. Ahora diga, una vez de regreso. Voy a ver cosas grandes. Una vez de regreso,
vas a ver cosas que no estás viendo ahora. Por lo tanto, hoy estás en un Getsemaní, a lo mejor, en una lucha intensa. Pero no pelees más contigo mismo, entrégale tu voluntad al Señor. Y dile, Señor, me rindo. Ya no quiero pelear conmigo mismo, ni con mis pensamientos, ni con mis cosas en mi corazón. Aquí estoy. Tal vez tienes luchas comunes, pero esta no es una lucha común. Esta es una lucha específica en la que Dios te ayuda. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Aquí estamos porque todos los que nos hemos reunido hoy habías preparado esta palabra para nosotros. Tal vez hemos pedido que quites estas luchas, estas pruebas, pero no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces en el desierto te dijimos, ya Señor, ya no puedo? Por favor, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces en el momento muy fuerte de nuestra vida, a veces nos gana la carne y empezamos, en lugar de hacer del Getsemaní un lugar de hacer la voluntad de Dios, empezamos a hacer de ese Getsemaní un conflicto, porque la carne se revela. Tú sabes la capacidad que tiene cada uno de tus hijos. Tú sabes la fuerza. Pero yo sé que aquí hay muchos Gedeones, aquí hay muchos Pedros, aquí hay muchos Job, que tú los has mirado. En la justicia tuya los has mirado con una fuerza y una fortaleza que ellos desconocen, pero que tú la has puesto. Gracias, Señor. Gracias porque hemos podido ver tu amor, hemos podido ver tu fuerza, hemos podido ver tu voluntad perfecta en cada uno de nosotros. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Nos rendimos a ti. Te quiero pedir un segundo, quieres ponerte de pie nada más, quiero orar por ti. ¿Quieres ahí levantar tus manos un momento? Voy a solamente orar por tu vida, porque hay una fortaleza que Dios ha puesto en ti. Hay algo que tal vez tú no has descubierto en ti, no lo has visto, pero el Señor lo vio mucho antes de que entraras en este proceso de prueba, en este proceso tan duro. Dios te conocía ya. De hecho, a mí me impactó mucho pensar en lo que dice la Biblia, que Dios no nos da cargas que no podemos llevar, y cuando sentimos que la carga ya es muy pesada, eso es lo que creemos nosotros. Él dice, no, te da una fortaleza que ni tú mismo la conoces, pero también Él sabe hasta cuándo no. Señor, gracias por los Gedeones que hay aquí. Señor, gracias por los Job que hay aquí. Señor, gracias por los Pedros que hay aquí. Señor, gracias por las Ruth, heroínas de la fe que hay aquí. Señor, muchos viviendo en su momento difícil de prueba, y exactamente hacemos lo que hacía Jesús. Pedro le dijo a Jesús, voy a rogar que tu fe no falte. Y esa es nuestra oración, que la fe no falte en ninguno de ellos. Pero esta es una realidad. Pero tú vuelto, pero tú cuando estés de regreso en la totalidad, confirma a tus hermanos. Ojo con la misión. Dios no te saca de una prueba para acomodarte en una vida placentera. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quiere decir que una vez que tú pasas esta prueba, tú tienes un gran compromiso de afirmar a otros hermanos que vivieron lo mismo que tú y que están viviendo lo mismo que tú, porque esta es una escuela de aprendizaje, esta es una escuela de madurez, esta es una gran escuela que no cualquiera la tiene, que no cualquiera persevera en ella, pero Dios te ha elegido a ti. Te amamos, Señor, porque tu palabra es vida,
porque tu palabra es poder, porque tu palabra es verdad. Has abierto nuestros ojos del entendimiento esta mañana con estos pasajes de la palabra. Fortalece, Señor, el cuerpo físico de cada uno que ha estado cansado. Fortalece el alma, las emociones, la mente de cada uno en el nombre de Jesús. Que al salir, al terminar esta reunión, cada uno salga bendecido. Los que escuchen esta enseñanza por medio de cualquiera de nuestras plataformas sean bendecidos con esta palabra, sean transformados con esta palabra, sean animados con esta palabra. Ahora mismo tú conoces la lucha de cada uno. Tú conoces, Señor, que a veces no pareciera que no tenemos ya fuerzas, pero tú estás ahí, conociéndonos perfectamente. Gracias por tu palabra. Ahora puedes darle gracias a Dios. Dile gracias, Señor, porque muchas preguntas que yo tenía hoy fueron contestadas. Muchas preguntas que surgían en mi cabeza hoy vinieron a ser una respuesta específica y clave. Porque a veces te preguntaba por qué, y por qué a mí, y cuándo terminará, y qué pasará. Dios ha hablado en nuestras vidas y sus respuestas han sido contundentes y claves para nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús.